¿Cómo están? Quiero persuadirlos y persuadirlas y reclutarlos a todos para el que creo es el mayor reto que tenemos como país y como generación, que es la descarbonización. Y de eso quiero hablarles hoy y de por qué creemos que es el mayor reto de nuestra generación. Primero quiero hablarles de unos temas fundamentales, y lo son para mí. Cuando yo estaba más joven y empezaba a leer, me debatía mucho sobre esas visiones filosóficas entre la libertad y el determinismo. El determinismo siendo aquella visión de que los elementos del entorno, la genética, la historia, la química, son los que fijan el destino de las personas, de la historia, de todo. O aquella otra visión desde la libertad y la responsabilidad, que es la voluntad y la conciencia la que toma las decisiones, actúa en el entorno y determina el futuro, lo que se hace en la vida, la voluntad, el cambio, cómo cambian las cosas. Y yo desde muy joven me matriculé con esa visión de la libertad, de la responsabilidad y del cambio, de mostrar la voluntad que uno quiere de ver en el mundo en cambio, con acción y decisiones. Y entonces hice lo que en aquel momento, según yo, era lo que había que hacer para matricularse con el cambio, que es irme del país, irme a estudiar e irme a encontrar allá las grandes respuestas sobre el cambio que necesitábamos en Costa Rica para ser un país desarrollado. Porque esa era mi ambición y mi deseo. Yo quería ver a mi país mejor, desarrollado, cambiando. Y bueno, eso fue lo que hice y me fui a estudiar. Y encontré algunos ejemplos que para mí fueron muy importantes. Por ejemplo, los temas de seguridad social. El emblema de la seguridad social hoy, uno de los mejores sistemas, el National Health Service de Inglaterra, creado en 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquel era el estándar de la seguridad social. O en los temas de la paz. Se hablaba tanto entre los estudiantes y los profesores de la filosofía de Gandhi para llevar el movimiento independentista de la hoy democracia más grande del mundo, como lo es India, o de las luchas por los derechos civiles de Martin Luther King. Y si bien aquello a mí me resonaba, había algo dentro de mí que me hacía ver que yo también tenía mis propias raíces, pero en otra parte sobre esto. En Costa Rica, la seguridad social se creó en 1941, 5 años antes que el servicio de salud en Inglaterra. Y en Costa Rica, todavía en los 40, se abolió el ejército. Se suprimieron las fuerzas armadas del todo y se decidió vivir así, en democracia. Eso provocó que Costa Rica, y aquí lo vemos en esta constelación de países en su relación de expectativa de vida en un eje y ingreso per cápita en el otro, Costa Rica es el país más eficiente, siendo uno de los que no tiene más ingreso per cápita, pero sí mayor expectativa de vida. Mucho explicado por esas decisiones que se tomaron. Esta otra gráfica muestra un reciente estudio de la Universidad de Costa Rica, donde se contrasta qué hubiera sido de nuestro crecimiento económico en la línea roja si hubiéramos mantenido las Fuerzas Armadas y qué hubiera pasado y qué pasó por eliminarlas. Nuestro crecimiento económico, nuestra expectativa de vida, nuestra inversión en salud y en educación. Pero volvamos atrás entonces un momento. Hubo personas allá que tuvieron el coraje de hacer hace 78 años y hace 70 años lo que parecía imposible.
Hace 78 años decir que un país pobre en Centroamérica, analfabeta, de una expectativa de vida en aquel momento de menos de 50 años, iba a generar un sistema de salud solidario, universal, parecía imposible. Hubieran dicho, no, no lo hagan. O decir que un país en Centroamérica va a eliminar las Fuerzas Armadas para invertir en otras cosas. La gente hubiera dicho, no, las invasiones, las catástrofes, ¿cómo lo van a atender? Y sin embargo, hoy todos sabemos que eso es una realidad. Una realidad también es que Costa Rica logró revertir el proceso de deforestación. A la década del 80, la deforestación en Costa Rica llegó al 20% de su territorio. Solo pasamos de un 72% a un 23% dramáticamente. Y sin embargo, con decisiones, con políticas, con parques nacionales, con pago de servicios ambientales, revertimos eso. Y en aquel momento mucha gente decía, no se puede hacer, porque el crecimiento económico depende de la tierra, de los cultivos. Y si reducen el tamaño de tierra para cultivos, no va a crecer la economía. Y esta es la realidad hoy. No solo revertimos a un 54% hoy de cobertura forestal, sino que la economía creció más, basado en un modelo ecoturístico, un modelo de biodiversidad y de otras fuentes alternativas de crecimiento. Hoy nosotros también como país, por decisiones valientes, producimos el 99.5% de nuestra energía eléctrica de manera limpia y renovable. Principalmente hidroeléctrica, la que se muestra ahí en celeste, y cada vez más diversificada en otras fuentes. Y tenemos grandes retos, pero eso también se logró por decisiones valientes, de hace mucho tiempo cuando la gente decía, eso es imposible. Y nosotros decidimos hacer algo diferente. Pero entonces hoy, ¿cuál es nuestro reto generacional? Si esos fueron los retos de otras generaciones. Y este es el reto que le hemos lanzado al país y al mundo. Es el reto de la descarbonización. Es el reto de que sigamos un crecimiento económico que nos dé prosperidad, bienestar, empleo, salud, felicidad a las y los costarricenses, pero que en el proceso que iniciamos ya, en un desenganche en el 2035 aproximadamente, y con una meta en el 2050, dejemos de utilizar los combustibles fósiles en nuestra economía del todo. ¿Y cuáles son los 10 ejes de este plan ambicioso que hemos lanzado? Tenemos 10 ejes, de los cuales voy a abordar uno de los principales. La movilidad sostenible en transporte público. Saben que estamos construyendo 2 grandes trenes eléctricos, uno urbano y otro de carga en el Caribe. Esto reducirá dramáticamente nuestras emisiones, a la vez que conecta al transporte la matriz eléctrica limpia que ya tenemos. Y en vez de importar combustibles, vamos a generar acá nuestra propia energía renovable y limpia para satisfacer esa demanda. Trabajo mucho que lidera nuestra primera dama, mi querida esposa. También estamos haciendo una transición al transporte liviano, facilitando el ingreso de vehículos eléctricos limpios, haciéndoles quiebres para que tengan un ingreso fácil con el tema de impuestos, generando electrolineras y creando una mayor demanda de combustible eléctrico. En el tema de gestión de residuos, en Costa Rica somos un país verde y sostenible, pero somos hasta el día de hoy un desastre en la gestión de los residuos. Y tendremos que rápidamente pasar al menos a la separación básica entre orgánico e inorgánico, que se podrá ser tema de un futuro TEDx que da para mucho. Pero hacia eso tenemos que ir en un cambio también agresivo de mentalidad. Y tenemos que, en este caso, ir a la agricultura sostenible, porque además Costa Rica puede competir en agricultura por temas de sostenibilidad y no por temas de cantidad. Estos son mis abuelos. Él es Francisco Alvarado, Berta Induni, Noemi Alvarado y Manuel Quesada.
Ellos eran parte de esa generación que hace 70 años tomó esas decisiones valientes donde todo el mundo decía que era imposible. Ellos y ellas, ninguno terminó la escuela primaria, pero toda esa generación fue capaz de tomar esas decisiones valientes que hoy nos dan esta oportunidad de una posición privilegiada para hacer algo distinto, para hacer un cambio. Somos herederos de una tradición de innovación y de cambio. Y es nuestro deber llevar adelante esto por Costa Rica y por el mundo, porque está en nuestro ADN y en nuestra historia, y en nuestra libertad y en nuestra voluntad. Esta pieza de arte acá es la cueva Sulawesi en Indonesia. Eso tiene aproximadamente 40.000 años de antigüedad. Y si ustedes ven las manos allí y la contrastan con sus manos, con mis manos, estamos viendo prácticamente lo mismo. No obstante, eso es de 40.000 años atrás. Si nos ponemos a pensar en toda la historia que ha pasado desde ese momento hasta hoy, todas las civilizaciones, religiones, política, cultura, ciencia de la humanidad, y llegamos hasta el día de hoy, nuestra generación, la que hoy está viva, todas las personas que hoy vivimos, tenemos al menos un elemento diferenciador con todas las generaciones humanas anteriores. Y es esto, es la inminencia del cambio climático. Porque en el último reporte de los científicos se ha determinado que es inminente la reducción de al menos 1.5 de los grados centígrados en temperatura para luchar contra el cambio climático. Porque si no hacemos ese cambio, llegará un punto en que no hay retorno. Nuestra generación es responsable por todas aquellas otras generaciones, desde esa cueva hasta el día de hoy, de preservar ese planeta y proyectarlo a futuro para nuevas generaciones. Estos son mis papás y esta es mi familia. En el año 2050, para cuando cierre el plan de descarbonización, yo tendré la edad de mi papá y Gabriel tendrá aproximadamente mi edad. Y para ese momento, yo tendré que ser capaz de responderle a él y a su generación si hicimos todo lo necesario para revertir esta situación. Y espero poder tenerle una buena respuesta. Pero además, desde Costa Rica tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos y nuestra historia, para las generaciones que nos han antecedido y también para con el mundo, de hacer lo que es correcto. No solo porque queremos, sino porque podemos, gracias a nuestra democracia, a nuestra defensa de los derechos humanos, a nuestra matriz eléctrica limpia y renovable y a nuestras condiciones privilegiadas para el desarrollo. Con esto espero reclutarlas y reclutarlos para esta gran lucha inspiradora que es la descarbonización que lanzamos desde Costa Rica. Gracias.